¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guardan los cementerios cuando cae la noche? Esta es la historia de Luis, un sepulturero que descubrió de la peor manera que algunos secretos nunca debieron ser desenterrados. Luis llevaba más de 15 años trabajando en el viejo panteón municipal. Para él, la muerte era parte del día a día. Había visto de todo: despedidas desgarradoras, entierros solitarios bajo la lluvia e incluso absurdas peleas familiares junto a las tumbas por herencias y rencores. Pero Luis siempre decía que a él no le asustaban los vivos, sino el profundo y pesado silencio que se apoderaba del cementerio después del anochecer. Juraba que el panteón tenía su propia respiración, un pulso lento y antiguo que solo se sentía cuando el sol se ocultaba. Con la llegada de la oscuridad, el aire se volvía notablemente más frío. Las sombras de los cipreses se estiraban y danzaban como espectros inquietos, y el crujido de las ramas secas sonaba como susurros de ultratumba. Para Luis no era solo el viento, era el lenguaje del lugar, un murmullo constante que le recordaba dónde estaba. Cada noche, antes de cerrar, daba una última ronda, asegurándose de que todo estuviera en orden. Era su rutina, su forma de mostrar respeto a los que allí descansaban en paz, o al menos a los que él creía que lo hacían. Una fría madrugada de noviembre, el aire cargado con el olor a tierra húmeda y cempasúchil, Luis terminaba de arreglar una tumba reciente. Colocaba con cuidado unas flores que la familia había dejado, cuando de repente un sonido rompió el silencio sepulcral. No era el aullido del viento ni el maullido de un gato. Era algo mucho más inquietante. Risas. Risas infantiles, claras y juguetonas. Se quedó completamente inmóvil, con la pala aún en la mano y el corazón martillándole en el pecho. Era imposible. El cementerio estaba cerrado con candado desde hacía horas. Nadie, absolutamente nadie, debería estar allí. Intentó convencerse de que era su imaginación, el cansancio jugándole una mala pasada. Pero entonces las risas volvieron a sonar, más cerca esta vez. Eran suaves, casi musicales, pero en ese lugar y a esa hora resultaban terroríficas. Y junto a las risas se escuchó otro sonido, el chirrido metálico y rítmico de unas cadenas oxidadas. El sonido provenía de la sección más antigua del panteón, una zona que la mayoría de la gente evitaba. Un laberinto de lápidas erosionadas por el tiempo, cruces de hierro torcidas y estatuas de ángeles a los que la humedad les había arrancado trozos de cara, dándoles una apariencia grotesca. Impulsado por una mezcla de deber y una mórbida curiosidad que más tarde lamentaría, Luis avanzó con cautela hacia el origen del sonido. Sus pasos apenas resonaban sobre la hierba húmeda, mientras la luz de su linterna cortaba la densa oscuridad. Y entonces, en un rincón olvidado, bajo las ramas retorcidas de un árbol seco y sin vida, lo vio. Algo que desafiaba toda lógica y que le heló la sangre en las venas. Allí, colgando de una gruesa rama, había un columpio. Un viejo columpio de madera que se mecía lentamente, de un lado a otro, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando. Y sentada en él, balanceándose con una calma antinatural, había una niña. Llevaba un vestido blanco, pero estaba sucio y raído, manchado de tierra. En sus brazos apretaba con fuerza una muñeca de trapo, igual de desgastada que su ropa. Sus pies descalzos, pálidos y pequeños, casi rozaban la hierba mojada con cada vaivén. La escena era tan surrealista, tan fuera de lugar, que por un instante Luis pensó que estaba soñando una pesadilla. Tratando de que su voz no temblara, reunió todo el valor que le quedaba y habló. «Oye, pequeña», dijo, intentando sonar tranquilo, paternal. «¿Qué haces aquí a estas horas? Está muy oscuro. ¿Dónde están tus padres?»
La niña detuvo el movimiento del columpio con sus pies y levantó la cabeza muy lentamente. La luz de la luna llena se filtraba entre las nubes, iluminando su rostro. Era de una palidez casi cenicienta, como si no tuviera una sola gota de sangre, y sus ojos eran dos pozos oscuros y enormes que brillaban con una intensidad extraña, fijándose en él. «Estoy jugando», respondió. Su voz era apenas un susurro débil, frágil como el cristal, pero resonó en la mente de Luis como un grito. «¿Quieres jugar conmigo?». Luis tragó saliva con dificultad. Sentía un sudor frío recorrerle la espalda. Cada fibra de su ser, su instinto de supervivencia más básico, le gritaba que diera media vuelta y corriera sin mirar atrás. Pero algo en la mirada triste y solitaria de esa niña lo mantuvo clavado en el sitio. Quizás era la pena, o quizás un miedo tan profundo que lo había paralizado por completo. ¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz temblando visiblemente. La niña no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia la muñeca que sostenía y acarició su cabeza de lana con una ternura inquietante. Luego, una leve sonrisa se dibujó en sus labios pálidos. «Me llamo igual que ella». Luis frunció el ceño, confundido. «¿Igual que tu muñeca?». La niña asintió despacio, sin dejar de sonreír. «Sí, ella me puso el nombre». En ese preciso instante, el columpio comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez por sí solo. Y no era un balanceo suave. Se movía con una fuerza violenta de un lado a otro, a pesar de que no soplaba ni la más mínima brisa. El chirrido de las cadenas se volvió agudo y ensordecedor, y la risa de la niña regresó, pero ya no era dulce, se había transformado en un eco agudo, distorsionado, como si fueran muchas voces riendo al mismo tiempo, una cacofonía que le taladraba los oídos. Luis retrocedió instintivamente tropezando con una raíz. El pánico finalmente se apoderó de él. Pero antes de que pudiera darse la vuelta para huir, ocurrió lo imposible. La muñeca de trapo, inerte en los brazos de la niña, giró su cabeza bruscamente hacia él. No fue un movimiento natural, no fue la caída por la inercia, fue un giro deliberado. Sus ojos, que hasta ese momento eran dos simples botones negros cosidos, se abrieron de par en par, revelando dos orbes humanos, húmedos y brillantes, que lo miraban fijamente. «Juega con nosotras». La voz salió de la boca de la niña y de la muñeca al mismo tiempo, un coro doble, antinatural y terrorífico que prometía una eternidad de juegos macabros. Ese fue el límite para Luis. Dejó caer la pala con un estruendo metálico y corrió. Corrió como nunca antes en su vida, sin mirar atrás, con el corazón a punto de estallar. Cruzó el laberinto de tumbas antiguas, sintiendo que los pequeños pasos de la niña resonaban justo detrás de él sobre la tierra húmeda, acompañados por esas risas infernales. No se atrevió a mirar. Sabía que si lo hacía, se quedaría allí para siempre. Llegó a la pequeña caseta de vigilancia en la entrada, jadeando, y se encerró dando varios portazos al cerrojo. Se acurrucó en un rincón, temblando incontrolablemente, y rezó en silencio una y otra vez, hasta que los primeros y tímidos rayos del sol comenzaron a pintar el cielo de gris. Cuando finalmente amaneció y la luz del día le devolvió una pizca de valor, Luis regresó a aquel rincón olvidado. El miedo aún le atenazaba el estómago, pero necesitaba saber si todo había sido una alucinación. Al llegar al árbol seco, encontró el columpio inmóvil colgando en silencio. La niña había desaparecido, pero sobre el suelo, a los pies del columpio, yacía la muñeca de trapo. Estaba cubierta de tierra fresca y húmeda, como si acabara de ser desenterrada. Con manos temblorosas la recogió. En su pequeño vestido había un nombre bordado con hilo rojo descolorido. Movido por un impulso final, Luis fue a los archivos del Panteón, a los registros más antiguos.
Buscó la parcela correspondiente a la zona del árbol seco, y allí estaba, una lápida casi ilegible por el paso de más de un siglo. Pero el nombre grabado en la piedra, aunque desgastado, era inconfundible. Era el mismo que la niña había dicho, el mismo nombre que estaba bordado en la muñeca. Desde esa noche, Luis nunca más volvió a hacer la ronda solo en la oscuridad. Y a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, jura que todavía puede escuchar, a lo lejos, el chirrido de un columpio y una risa infantil que le hiela el alma. Gracias por acompañarme en esta escalofriante historia. Si te gustan los relatos de misterio y terror, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno. Nos vemos en la próxima historia. Ten cuidado en la oscuridad.